14. Nantucket. Nada más ocurrió en la travesía digno de mencionarse, así que después de un hermoso viaje, llegamos sanos y salvos a Nantucket. Nantucket. Sacad el mapa y miradlo. Mirad qué auténtico rincón del mundo ocupa. Como está ahí, lejos, en alta mar, más solitario que el faro de Distone. Miradlo. Una mera colina y un codo de arena. Todo playa, sin respaldo. Hay allí más arena de la que usaríais en 20 años como sustitutivo del papel secante. Algunos bromistas os dirán que allí tienen que plantar hasta los hierbajos, porque no crecen naturalmente. Que importan cardos del Canadá. Que tienen que enviar al otro lado del mar por un espiche para cegar una vía de agua en un barril de aceite. Que en Nantucket se llevan por ahí trozos de madera como en Roma los trozos de la verdadera cruz. Que la gente allí planta setas delante de casa para ponerse a su sombra en verano. Que una brizna de hierba hace un oasis, y 3 briznas en un día de camino, una pradera. Que llevan zapatos para arenas movedizas, algo así como las raquetas para los pies de los lapones. Que están tan encerrados, encarcelados, rodeados por todas partes y convertidos en una verdadera isla por el océano, que hasta en sus mismas sillas y mesas se encuentran a veces adheridas pequeñas almejas, como en las conchas de las tortugas marinas. Pero esas extravagancias solo indican que Nantucket no es ningún Illinois. Mirad ahora la notable historia tradicional de cómo esta isla fue colonizada por los Pieles Rojas. Así dice la leyenda. En tiempos antiguos, un águila descendió sobre la costa de New England, llevándose entre las garras un niñito indio. Con ruidosos lamentos, sus padres vieron que su hijo se perdía de vista sobre las anchas aguas. Decidieron seguirle en la misma dirección. Partiendo en sus canoas, tras de una peligrosa travesía, descubrieron la isla, y allí encontraron una vacía cajita de marfil. El esqueleto del pobre niño indio. ¿Cómo sorprenderse, entonces, de que los de Nantucket, nacidos en una playa, se hagan a la mar para ganarse la vida? Primero buscaban cangrejos y quahog en la arena. Volviéndose más atrevidos, se metieron por el agua con redes a pescar caballa. Más expertos, partieron en barcos a capturar bacalaos. Y por fin, lanzando una armada de grandes barcos por el mar, exploraron este acuático mundo, pusieron un incesante cinturón de circunnavegaciones en torno de él, se asomaron al estrecho de Bering, y en todas las épocas y océanos, declararon guerra perpetua a la más poderosa, más animada que ha sobrevivido al diluvio, la más monstruosa y la más montañosa. Ese himalayano mastodonte de agua salada, revestido de tal portento de poder inconsciente, que sus mismos pánicos han de temerse más que sus más valientes y malignos asaltos. Y así esos desnudos hombres de Nantucket, esos ermitaños marinos, saliendo de su hormiguero en el mar, han invadido y conquistado el mundo acuático como otros tantos Alejandros, repartiéndose entre ellos los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, como las 3 potencias piratas lo hicieron con Polonia. Ya puede América añadir México a Texas, y apilar Cuba sobre Panamá. Ya pueden los ingleses irrumpir por toda la India, y ondear su refulgente bandera desde el sol. 2/3 de este globo terráqueo son de los de Nantucket. Pues el mar es suyo, ellos lo poseen, como los emperadores sus imperios, y los demás navegantes solo tienen derecho de tránsito por él. Los barcos mercantes no son sino puentes extensibles. Los barcos armados, fuertes flotantes. Incluso los piratas y corsarios, aunque siguiendo el mar como los salteadores el camino, no hacen más que saquear otros barcos, otros fragmentos de tierra como ellos mismos, sin tratar de ganarse la vida extrayendo algo de la propia profundidad sin fondo. Solo el hombre de Nantucket reside y se agita en el mar. Solo él, en lenguaje bíblico, sale al mar en barcos, arándolo de un lado para otro como su propia plantación particular. Allí está su hogar. Allí están sus asuntos, que un diluvio de Noé no interrumpiría, aunque abrumase a todos los millones de chinos. Vive en el mar como los gallos silvestres en el prado. Se esconde entre las olas y trepa por ellas como los cazadores de gamuzas trepan por los Alpes. Durante años no conoce la tierra. De modo que cuando llega a ella por fin, le huele como otro mundo, más extrañamente que la luna a un terráqueo. Como la gaviota sin tierra, que al ponerse el sol pliega las alas y se duerme mecida entre las olas.
Así, al caer la noche, el hombre de Nantucket, sin tierra a la vista, aferra las velas y se echa a dormir, mientras bajo su misma almohada se agolpan rebaños de morsas y de ballenas. 15. Caldereta de pescado. Anoche estaba muy entrada cuando el pequeño musgo ancló a su gusto, y Keke y yo desembarcamos, de modo que aquel día no pudimos resolver ningún asunto, a no ser la cena y la cama. El posadero de la posada del Chorro nos había recomendado a su primo Osei de las marmitas de destilación, de quien afirmó que era propietario de uno de los hoteles mejor instalados de todo Nantucket, y además nos aseguró que el primo Oscar, como le llamaba, era famoso por sus calderetas de pescado. En resumen, sugirió claramente que no podríamos hacer cosa mejor que probar la suerte de la olla en las marmitas. Pero las instrucciones que nos dio sobre dejar a estribor un almacén amarillo hasta que avistáramos una iglesia blanca a babor, y luego siguiéramos dejándola a babor hasta que pasáramos una esquina 3/4 a estribor, y, hecho esto, preguntáramos al primero que viéramos dónde estaba el sitio. Esas enrevesadas instrucciones suyas nos desconcertaron mucho al principio, especialmente porque, al zarpar, Keke se empeñó en que el almacén amarillo, nuestro primer punto de referencia, debía quedar a babor, mientras que yo había entendido que Peter Coffin decía que era a estribor. Sin embargo, a fuerza de dar muchas vueltas en la oscuridad, y de vez en cuando, de llamar y despertar a algún pacífico habitante para preguntar el camino, llegamos por fin a algo que no deja lugar a confusiones. 2 enormes marmitas de madera, pintadas de negro y colgadas por orejas de burro, pendían de los canes de un viejo mastelero, plantado frente a una vieja puerta. Las antenas de los canes estaban cerradas por el otro lado, de modo que el viejo mastelero parecía bastante una horca. Quizá yo estaba entonces excesivamente sensible a tales impresiones, pero no pude menos de quedarme mirando a la horca con una vaga aprensión. Una especie de tortícolis me entró cuando levanté la vista hacia las 2 antenas que quedaban. Así, eran 2, una para Keke y una para mí. Es fatídico, pensé. Un Coffin como posadero al desembarcar en mi primer puerto ballenero. Lápidas mirándome en la capilla de los balleneros. Y aquí una horca, y un par de marmitas asombrosas, también. Estas últimas, están lanzando oblicuas sugerencias sobre Tophet. Me apartó de esas reflexiones ver una mujer pecosa con pelo amarillo y vestido amarillo, plantada en la puerta de la posada, bajo una turbia lámpara roja balanceante, que parecía mucho un ojo golpeado, y manteniendo una vivaz regañina con un hombre de camisa de lana purpúrea. Anda allá, decía al hombre, o si no, te doy un repaso. Vamos, que, dije, está muy bien. Ahí está la señora Osei. Y así resultó ser. El señor Osei estaba fuera de casa, pero dejaba a la señora Osei con plena competencia para ocuparse de sus asuntos. Al dar a conocer nuestros deseos de cena y cama, la señora Osei, aplazando por el momento más regañina, nos introdujo a un cuartito, y sentándonos ante una mesa cubierta de los restos de una comida recientemente concluida, se volvió hacia nosotros y nos dijo: ¿Almejas o bacalao? ¿Cómo es el bacalao, señora? Dije, con mucha cortesía. ¿Almeja o bacalao? Repitió. ¿Almeja de cena? Almeja fría, es lo que quiere decir, señora Osei. Dije. Pero en invierno es un recibimiento más bien frío, ¿no, señora? Pero como tenía mucha prisa de continuar su regañina al hombre de la camisa purpúrea, que la esperaba en la entrada, y no parecía oír más que la palabra almeja, la señora Osei se apresuró hacia una puerta abierta que daba a la cocina, y aullando almeja para 2, desapareció. ¿Qué, dije, crees que podemos hacer una cena para los 2 con una almeja? Sin embargo, un cálido y sabroso vapor de la cocina vino a desmentir la perspectiva, aparentemente desoladora, que teníamos por delante. Pero cuando llegó la humeante caldereta, el misterio quedó placenteramente explicado. Oh, dulces amigos, prestadme oídos. Estaba hecho de pequeñas almejas jugosas, apenas mayores que avellanas, mezcladas con galleta de barco machacada y cerdo salado cortado en pequeños copos, todo ello enriquecido con manteca y abundantemente sazonado con pimienta y sal. Aguados nuestros apetitos por el helado viaje, y al ver que ante él su plato favorito de pescado, y siendo la caldereta notablemente excelente, la despachamos con gran rapidez.
Entonces, arrellanándome un momento y recordando el anuncio de la señora Usei sobre almeja y bacalao, decidí probar un pequeño experimento. Me acerqué a la puerta de la cocina y pronuncié la palabra bacalao con gran énfasis, volviendo a ocupar mi asiento. En pocos momentos volvió a salir el sabroso vapor, pero con diferente aroma, y oportunamente se puso ante nosotros una hermosa caldereta de bacalao. Reanudamos nuestra ocupación, y mientras metíamos las cucharas en la cazuela, pensé para mí, no sé si esto tenga algún efecto sobre la cabeza. ¿Por qué se habla de este guiso en relación con las cabezas estúpidas? Pero mira, que, no es una anguila viva lo que tienes en el plato. ¿Dónde está el arpón? El más piscícola de los lugares de pesca era las marmitas, que bien merecía su nombre, pues las marmitas siempre hervían calderetas. Calderetas para desayunar, calderetas para comer, calderetas para cenar, hasta que uno empezaba a mirar si le salían las espinas por la ropa. El terreno delante de la casa estaba pavimentado de conchas de almejas. La señora Usei llevaba un pulido collar de vértebras de bacalao, y Ose Usei tenía encuadernados sus libros de contabilidad en vieja piel de tiburón extra fina. Incluso la leche tenía un olor a pescado que no pude explicarme hasta que una mañana, en que por casualidad me daba un paseo por la playa entre barcas de pescadores, vi a la vaca tigrada de Ose pastando restos de pescados, y caminando por la arena, con cada pata en una cabeza decapitada de bacalao, con aspecto muy de ir en chancletas, os lo aseguro. Concluida la cena, recibimos una lámpara e instrucciones de la señora Usei sobre el camino más corto a la cama, pero, cuando Keke iba a precederme por las escaleras, la señora extendió el brazo y le pidió el arpón. No permitía arpones en sus habitaciones. ¿Por qué no? Dije. Todo auténtico ballenero duerme con su arpón, ¿y por qué no? Porque es peligroso, dijo ella. Desde que el joven Stiwix, al volver de aquel desgraciado viaje, cuando llevaba 4 años y medio, solo con 3 barriles de aceite, apareció muerto en el primer piso, con el arpón en el costado, desde entonces, no permito a los huéspedes que se lleven de noche a su cuarto armas tan peligrosas. Así que, señor Keke, porque había aprendido su nombre, le voy a quitar este hierro, y se lo voy a guardar hasta mañana. Pero ¿y la caldereta, muchachos? ¿Almejas o bacalao para desayunar mañana? Las dos cosas, dije, y tomaremos un par de arenques ahumados para variar. 16. El barco. En la cama preparamos nuestros planes para el día siguiente. Pero, para mi sorpresa y no escasa preocupación, Keke me dio a entender entonces que había consultado diligentemente a Yojo, nombre de su diosecillo negro, y Yojo le había dicho 2 o 3 veces seguidas, insistiendo en ello por todos los medios, que, en vez de ir juntos entre la flota ballenera surte en el puerto y elegir de acuerdo nuestra embarcación, en vez de eso, digo, Yojo había indicado con empeño que la elección del barco debería recaer enteramente en mí, dado que Yojo se proponía hacernos propicio, y, para hacerlo así, ya había puesto sus miras en una nave que yo, Ismael, si me dejaban solo, infaliblemente elegiría, igual en todo como si hubiera salido por casualidad. Y que debía embarcarme inmediatamente en esa nave, sin ocuparme por el momento de Keke. He olvidado señalar que, en muchas cosas, Keke ponía gran confianza en la excelencia del juicio de Yojo y en su sorprendente previsión sobre las cosas, y que apreciaba a Yojo con estima considerable, como un tipo de dios bastante bueno, que quizá tenía intenciones suficientemente propicias en conjunto, pero que no conseguía en todos los casos sus designios benévolos. Ahora, en cuanto al plan de Keke, o mejor dicho de Yojo, respecto a la elección de nuestro barco, ese plan no me gustaba en absoluto. Yo había confiado no poco en la sagacidad de Keke para indicar el ballenero más adecuado para transportarnos con seguridad a nosotros y nuestros destinos. Pero como todas mis protestas no produjeron efecto en Keke, me vi obligado a asentir, y en consecuencia, me dispuse a ocuparme de este asunto con un vigor y una energía decidida y un tanto precipitada, que rápidamente arreglaría ese insignificante asuntillo. Al día siguiente por la mañana, dejando a Keke encerrado con Yojo en nuestra pequeña alcoba, pues parecía que ese día era para Keke y Yojo una especie de cuaresma o ramadán, o día de ayuno, humillación y oración. ¿De qué modo? Y jamás lo pude averiguar, pues, aunque me puse a ello varias veces, nunca pude dominar su liturgia y sus 39 artículos.
Dejando, pues, a Kekeg en ayuno con su pipa hacha, y a Yojo al calor de su fuego sacrificial de virutas, salí a dar una vuelta entre los barcos. Tras de mucho y prolongado rondar y muchas preguntas al azar, supe que había 3 barcos que salían para viajes de 3 años. La Diableza, el Bocadito y el Pequod. No sé el origen de lo de Diableza. De Bocadito, es evidente. Pequod sin duda se recordará que era el nombre de una célebre tribu de indios de Massachusetts, ahora tan extinguidos como los antiguos Medas. Observé y aceché en torno al Diableza. Desde este pasé de un salto al Bocadito. Y finalmente, entrando a bordo del Pequod, miré un momento alrededor y decidí que este era el barco que nos hacía falta. Por mi parte, podréis haber visto muchas embarcaciones extrañas. Lugares de pie cuadrados. Montañosos juncos japoneses. Galeotas como cajas de manteca, y cualquier cosa. Pero creedme bajo mi palabra que nunca habréis visto una extraña vieja embarcación como esta misma extraña y vieja Pequod. Era un barco de antigua escuela, más bien pequeño si acaso, todo él con un anticuado aire de patas de garra. Curtido y coloreado por los climas, en los ciclones y las calmas de los 4 océanos, la tez del viejo casco se había oscurecido como un granadero francés que ha combatido tanto en Egipto como en Siberia. Su venerable proa tenía aspecto barbudo. Sus palos, cortados en algún punto de la costa del Japón, donde los palos originarios habían salido por la borda en una galerna, sus palos se erguían rígidamente como los espinazos de los 3 antiguos reyes en Colonia. Sus antiguas cubiertas estaban desgastadas y arrugadas como la losa venerada por los peregrinos de la Catedral de Canterbury donde se desangró Becket. Pero a todas esas sus viejas antigüedades, se añadían nuevos rasgos maravillosos, correspondientes a la loca ocupación que había seguido desde hacía más de medio siglo. El viejo capitán Peleg, durante muchos años segundo de a bordo, antes de mandar otro barco suyo, y ahora marino jubilado, y uno de los principales propietarios del Pequod. Ese viejo Peleg, durante el tiempo en que fue segundo, había construido sobre su grotesco ser original, y esculpido en él, con rareza de material y de invención solo comparable a la del escudo esculpido o la cabecera de Torquilaque. El barco estaba engalanado como cualquier bárbaro emperador etiópico con el cuello calvado de colgajos de marfil pulido. Era un ser hecho de trofeos. Un barco caníbal, embellecido con los vencidos huesos de sus enemigos. A su alrededor, sus amuradas abiertas y sin paneles estaban guarnecidas como una quijada continua, con largos dientes aguzados de cachalote insertos allí como toletes en que sujetar sus viejos tendones y ligamentos de cáñamo. Esos tendones no corrían a través de vulgares trozos de madera de tierra, sino que cruzaban hábilmente por vainas de marfil de mar. Desdeñando tener una rueda como de barrera de camino para su reverendo timón, ostentaba allí una caña. Y esa caña era de una sola pieza, curiosamente esculpida en la larga y estrecha mandíbula inferior de su enemigo hereditario. El timonel que gobernara con esa caña en la tempestad, se sentiría como el tártaro que refrena su feroz corcel apretándole la mandíbula. Noble embarcación, pero muy melancólica. Todas las cosas nobles están tocadas de eso mismo. Entonces, al mirar a mi alrededor en el alcázar de popa, buscando a alguien con autoridad a quien proponerme como candidato para el viaje, al principio no vi a nadie, pero no pude pasar por alto una extraña especie de tienda, o más bien cabaña, erigida un poco detrás del palo mayor. Parecía solo una construcción temporal usada en el puerto. Era de forma cónica, de unos 10 pies de alto, construida con las largas y anchas tiras de blando hueso negro, sacado de la parte media y más alta de las mandíbulas de la ballena de Groenlandia, plantadas con los extremos más anchos en cubierta, con un círculo de esas tiras atadas juntas, inclinadas mutuamente una contra otra, y la cima unida en una punta con penacho, donde las sueltas fibras peludas oscilaban de un lado a otro como el copete en la cabeza de un viejo sachem de los Potawatomi. Una abertura triangular miraba hacia la proa del barco, de modo que quien estuviera dentro dominaba una vista completa hacia adelante.